A comienzos del siglo XX, México era un país profundamente dividido. Una élite controlaba la riqueza, mientras la mayoría sobrevivía en condiciones precarias. Lo que comenzó como una promesa de cambio político se transformó en una de las revoluciones más complejas y violentas de América Latina. Este es el relato de cómo un pueblo entero se levantó contra la dictadura de Porfirio Díaz, y de cómo ese levantamiento cambiaría para siempre el destino de México. Y esta es la historia de la Revolución Mexicana. A finales del siglo XIX, México vivía una aparente era de prosperidad, bajo el liderazgo de Porfirio Díaz, quien había llegado al poder en 1876, tras derrocar al presidente Sebastián Lerdo de Tejada. El país experimentó una transformación profunda. Díaz era un militar oaxaqueño que se había destacado durante la intervención francesa y que, con el lema «sufragio efectivo, no reelección», había prometido impedir que un hombre se eternizara en el poder. Sin embargo, él mismo incumplió esa promesa, gobernando por más de 3 décadas consecutivas. Durante el llamado Porfiriato, México se integró al mercado mundial. Díaz promovió la llegada de inversiones extranjeras y alentó la construcción de más de 20.000 kilómetros de ferrocarriles, la modernización de los puertos y la expansión del telégrafo. Las ciudades principales comenzaron a urbanizarse, surgieron fábricas y florecieron sectores como la minería, la agricultura de exportación y la industria textil. Sin embargo, todo ese desarrollo tenía un coste enorme. La prosperidad no era para todos. La riqueza se concentró en manos de unas pocas familias, mientras la mayoría del pueblo vivía en la miseria. Los campesinos, que representaban cerca del 80% de la población, fueron los más afectados. Las antiguas tierras comunales, base de la economía indígena y rural, fueron arrebatadas mediante leyes que favorecían la privatización, como la Ley de Deslinde y Colonización de Terrenos Baldíos. Grandes hacendados se apropiaron de millones de hectáreas, dejando a los campesinos sin sustento y obligándolos a trabajar por salarios mínimos, endeudados de por vida con sus patrones. Las condiciones laborales eran duras y desiguales. En las minas, los obreros trabajaban hasta 12 horas al día, expuestos a accidentes constantes, sin derechos ni compensaciones. En los campos, los peones estaban sujetos a un sistema casi feudal. Recibían vales en lugar de dinero, que solo podían usar en las tiendas del patrón, perpetuando un ciclo de dependencia y pobreza. Porfirio Díaz justificaba esta política con su ideal de orden y progreso. Consideraba que México debía alcanzar la modernidad al estilo europeo, pero que para lograrlo era necesario mantener el control absoluto. Su régimen se apoyaba en el ejército, en la policía rural y en una red de gobernadores leales conocidos como los científicos, un grupo de tecnócratas inspirados en el positivismo, que creían que el pueblo no estaba preparado para la democracia. La estabilidad del porfiriato era, en realidad, una calma impuesta por la fuerza. Las huelgas obreras y los levantamientos campesinos eran sofocados con brutalidad. Uno de los casos más conocidos fue la huelga de Cananea, en 1906, en una mina de cobre en Sonora, donde los trabajadores exigían mejores salarios y fueron reprimidos con apoyo del ejército estadounidense. 2 años después, en 1907, ocurrió la matanza de Río Blanco, en Veracruz, donde decenas de obreros textiles fueron asesinados durante una protesta. Estos episodios mostraban que bajo la superficie del progreso, el país hervía de descontento. Mientras tanto, las clases medias, profesionales, intelectuales y pequeños comerciantes, también comenzaban a sentir el peso del autoritarismo. Se veían excluidas del poder y sin posibilidad real de participación política. Las elecciones eran solo una formalidad. Los candidatos opositores eran neutralizados o encarcelados, y los resultados, manipulados para mantener a Díaz en la presidencia. El régimen, sin embargo, buscaba proyectar una imagen de progreso. Las élites porfirianas imitaban el estilo de vida europeo, especialmente el francés. La Ciudad de México se llenó de avenidas, teatros y palacetes inspirados en París. Pero ese esplendor urbano contrastaba con la pobreza rural. Millones de campesinos seguían viviendo bajo condiciones casi feudales. En 1910 surgió una figura inesperada que desafiaría al régimen:
Francisco Ignacio Madero. Pertenecía a una de las familias más acaudaladas del norte, pero su pensamiento era completamente opuesto al de Porfirio Díaz. Había estudiado en Europa y Estados Unidos, y estaba convencido de que México solo podría avanzar con libertad política y elecciones reales. Ese mismo año publicó La sucesión presidencial en 1910, una obra que denunciaba la falta de democracia. Su mensaje prendió con fuerza entre los sectores descontentos, intelectuales, campesinos y obreros, que veían en él una esperanza. Madero fundó el Partido Antirreeleccionista y decidió postularse como candidato a la presidencia. Pero el régimen reaccionó como siempre, lo arrestó y encarceló en San Luis Potosí poco antes de las elecciones. Con su principal rival fuera de juego, Díaz fue reelegido sin oposición, perpetuando su mandato. Desde la cárcel, Madero comprendió que la vía pacífica estaba agotada. Logró escapar a Estados Unidos y redactó el Plan de San Luis. En él desconocía las elecciones, llamaba al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre y prometía devolver las tierras a los campesinos. Era un llamado directo a la rebelión. Aunque el levantamiento no estalló de forma simultánea, en el norte del país la insurrección tomó fuerza rápidamente y surgieron líderes que marcarían el rumbo de la revolución. En Chihuahua, Francisco Pancho Villa, un antiguo bandolero convertido en líder popular, organizó ejércitos de campesinos y vaqueros. En el sur, Emiliano Zapata, campesino de Morelos, encabezó la lucha por la tierra bajo el lema Tierra y Libertad. A comienzos de 1911, el país ya estaba sumido en una guerra abierta. Las fuerzas maderistas conquistaron ciudades clave y el régimen de Díaz empezó a desmoronarse. La toma de Ciudad Juárez, en mayo de ese año, selló el destino del porfiriato. Porfirio Díaz firmó los tratados de Ciudad Juárez y partió al exilio rumbo a Francia. Por primera vez en más de 3 décadas, México tenía la oportunidad de reinventarse. Madero fue recibido como un héroe al entrar en la capital. Representaba la esperanza de un país libre y democrático. Aunque la revolución había logrado su primera victoria, la verdadera lucha, la de definir el futuro de México, apenas estaba comenzando. Tras la victoria, Madero asumió la presidencia en 1911, pero pronto enfrentó un dilema. Debía mantener el orden sin traicionar los ideales revolucionarios. Intentó conciliar con el ejército y los sectores conservadores, lo que generó desconfianza entre los revolucionarios más radicales. Zapata, viendo que la reforma agraria prometida no avanzaba, proclamó el Plan de Ayala, donde acusaba a Madero de traicionar la causa campesina. En el norte, los antiguos aliados se dividieron y el país entró nuevamente en guerra. En 1913, un golpe de Estado encabezado por Victoriano Huerta, con el apoyo de parte del ejército y de potencias extranjeras, derrocó a Madero, quien fue arrestado y ejecutado poco después. Este hecho desató una nueva etapa de violencia. Contra Huerta se alzaron diversas facciones. El ejército constitucionalista, liderado por Venustiano Carranza, las fuerzas de Pancho Villa en el norte y las de Emiliano Zapata en el sur. Cada uno tenía su propia visión del futuro de México, lo que transformó la revolución en una guerra civil con múltiples frentes. Las batallas fueron brutales. La ciudad de Zacatecas, tomada por Villa en 1914, quedó prácticamente destruida. Los campesinos combatían junto a soldados regulares y las alianzas cambiaban constantemente. A medida que Huerta caía, las diferencias entre los revolucionarios se hicieron irreconciliables. Villa y Zapata se unieron brevemente contra Carranza, pero el país se fragmentó en un laberinto de poderes regionales. En 1917, tras años de lucha, Venustiano Carranza logró imponerse y convocó al Congreso Constituyente en Querétaro. De allí nació la Constitución de 1917, una de las más avanzadas de su tiempo. El nuevo texto reconocía derechos sociales y laborales inéditos en América: jornada de 8 horas, derecho a huelga, reparto de tierras, educación laica y gratuita, y soberanía nacional sobre los recursos naturales. Sin embargo, la violencia no desapareció. Carranza fue asesinado en 1920, y en los años siguientes, México seguiría viviendo bajo el eco de la guerra. Los ideales de Zapata y Villa sobrevivieron más en la memoria popular que en la política real. La revolución dejó millones de muertos, desplazados y un país devastado, pero también cimentó el México moderno. Su influencia perduró en la cultura,
la identidad y la política durante todo el siglo XX. Más que una simple guerra, la Revolución Mexicana fue un proceso social profundo. Transformó la estructura de poder, cuestionó los privilegios y dio voz a los sectores marginados. Zapata se convirtió en símbolo de la lucha campesina, mientras Villa representó el espíritu rebelde del norte. Madero fue recordado como el mártir de la democracia y Carranza como el político que logró institucionalizar el caos. Aunque muchos de los ideales iniciales se diluyeron con el tiempo, la revolución marcó el nacimiento de una nueva conciencia nacional. Las demandas de justicia social y soberanía, planteadas hace más de un siglo, siguen resonando en el México contemporáneo. La Revolución Mexicana fue más que una guerra, fue una transformación. Un pueblo que se negó a seguir viviendo bajo la sombra de la desigualdad, que se levantó y reclamó su derecho a decidir su destino. Entre traiciones, ideales y sangre, México encontró una nueva identidad. Y aunque el precio fue alto, de ese caos surgió el país moderno que conocemos hoy. Si el video te gustó, dale me gusta y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.